No planeaba enamorarme esa noche. Solo buscaba no sentirme tan solo como todos los malditos viernes. Y sin embargo, terminé deseando que la película no acabara nunca, solo para quedarme al lado de ese desconocido un poco más. Todo comenzó como cualquier otro final de semana aburrido. Mis amigos tenían planes, mis mensajes quedaban sin responder, y la ciudad parecía estar hecha solo para parejas. La soledad no me dolía, pero me pesaba, como un abrigo mojado que no puedes quitarte. Así que tomé una decisión impulsiva: ir al cine, sin compañía, sin expectativas. Elegí una función tardía de una película que ni siquiera me interesaba. Lo único que quería era desaparecer por 2 horas dentro de una historia ajena. Al llegar, la fila era larga. Risas, abrazos, grupos de adolescentes con energía que me recordaban lo que yo ya no tenía. Entonces lo vi. Un chico solo, justo delante de mí. No llevaba nada especial, no tenía una presencia escandalosa, pero había algo en cómo observaba los carteles, en la quietud de su cuerpo. Parecía estar tan desconectado como yo. Cuando me tocó el turno, pedí un asiento en la fila del centro y entré con mi vaso de refresco entre las manos. Me senté, agradecido de que aún faltaran varios minutos para que empezara la película. El cine estaba medio vacío, lo suficiente para sentirme anónimo. Fue entonces cuando él entró. Sí, el chico de la fila. Caminó despacio por la misma fila que yo ocupaba y se detuvo. Se sentó justo a mi lado. No lo miré mucho, solo lo suficiente para reconocerlo. Intercambiamos una sonrisa educada, de esas que se dan entre extraños que no esperan hablarse nunca. Pero algo se encendió. Un año de corriente. No exagero. Pasaron unos minutos. La sala se oscureció y empezó la proyección. Yo intenté concentrarme, pero cada vez que él movía el brazo, nuestros codos se tocaban ligeramente. La primera vez murmuró un perdón, casi inaudible. La segunda, nuestras manos se toparon en el portavasos. No hubo palabras, solo una pausa, como si el tiempo se suspendiera por un segundo. Yo me aparté con disimulo, pero no dejé de pensar en ese toque. ¿Fue accidental? ¿Fue intencional? ¿Estaba yo imaginando todo esto porque necesitaba sentir algo? No pasó mucho para que ese juego se repitiera. Esta vez, cuando nuestros dedos se rozaron, no retiró la mano tan rápido. Tampoco yo. Sentí que me temblaba el pecho, no por miedo, por anticipación. Intenté ignorarlo. Pensé que quizás solo estaba aburrido, o era su manera de ser, pero había una calma extraña en él, una forma de moverse que parecía coreografiada para provocarme sin decir una palabra. Y entonces sucedió lo inesperado. En una escena de la película en la que todos guardaban silencio, él entrelazó sus dedos con los míos, lento, sin pedir permiso, como si supiera que yo no me iba a negar. No lo hice. Ese gesto, tan simple en apariencia, me desarmó por dentro. Me quedé quieto, escuchando el sonido de mi propio corazón mientras él sostenía mi mano como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. No nos miramos, no dijimos nada, pero la energía entre los dos cambió. Ya no era incertidumbre, era certeza. Y fue entonces cuando noté algo extraño en él, algo que no supe cómo explicar en ese momento. Un detalle en su forma de moverse, en la manera en que apretaba mi mano. Algo que no encajaba con ninguna experiencia previa, pero que no me incomodaba. Al contrario, me atraía más. No me malinterpretes. No era algo perturbador, era diferente. Una vibración, una intensidad, un algo que me decía que ese chico no era como los demás, que esa noche no iba a ser como cualquier otra. Las luces se encendieron y, como si nada hubiera pasado, él soltó mi mano. Me tomó un segundo recuperar la respiración. La gente comenzaba a levantarse, comentando la película, saliendo entre risas o bostezos. Yo apenas podía moverme. Él tampoco decía nada. Se levantó despacio, esperándome. Caminamos uno al lado del otro en completo silencio. Nadie nos miraba. Nadie imaginaba que, en esa sala, acabábamos de compartir algo más íntimo que cualquier diálogo en pantalla. Una vez fuera, la brisa me golpeó de lleno. Había olvidado el aire de la calle, como si todo lo que existía se hubiera reducido a esa sala oscura. Lo miré. Él también parecía buscar algo en el cielo, como si necesitara tiempo para ubicarse.
Me llamo Marcos, dijo de pronto, sin mirarme directamente. Raúl, respondí, casi con un nudo en la garganta. Hubo una pausa extraña, como si nuestros nombres nos hicieran reales, como si todo lo anterior hubiera sido un sueño. Pero no lo fue. Lo sentí en la piel. ¿Te apetece un café o algo?, preguntó, con una voz más tímida de lo que esperaba. Asentí sin pensarlo. Caminamos en dirección opuesta a la parada de autobús, hacia una calle lateral donde aún quedaban algunos bares abiertos. Entramos en uno pequeño, tranquilo, donde el ruido no era suficiente para impedirnos escucharnos. No elegimos mesa, simplemente nos sentamos en la primera libre. El camarero se acercó y pedimos. Ni siquiera recuerdo qué. Mis manos seguían temblando levemente, como si mis nervios se resistieran a bajar la guardia. Él notó mi incomodidad. Tranquilo, dijo sonriendo. Yo también estoy nervioso. Eso me alivió, mucho más de lo que debería. ¿Lo que pasó ahí dentro? Empecé a decir. Sí, interrumpió. Fue raro, pero no quiero que creas que suelo hacer eso. Yo tampoco, dije rápido. Nos miramos, y esta vez sí sostuvimos la mirada. No era solo atracción, era otra cosa, algo más denso, menos fácil de definir. ¿Te molestó?, preguntó. Negué con la cabeza. Al contrario, solo me desconcertó. No sabía si era real o si estaba interpretando demasiado. Yo también dudé, admitió. Pero había algo en ti. No sé cómo explicarlo. Cuando pasé junto a ti en la fila, lo noté. ¿Qué cosa? No lo sé, pero no podía ignorarlo. Me reí con incredulidad, porque en el fondo me pasó lo mismo, solo que no lo quería decir en voz alta. Hablamos de todo y de nada, de nuestras rutinas, trabajos mediocres, vidas sin muchas sorpresas. Descubrimos que ambos habíamos tenido un día particularmente malo, y que ninguno de los dos tenía planeado estar ahí esa noche. Coincidencias que empezaban a parecer señales. Cuando nuestras manos se tocaron por primera vez, dije, sentí algo extraño, como si ya te conociera de antes. Él bajó la vista. A mí me pasó lo mismo, pero también hubo otra cosa, que no me atrevo a decir. ¿Por qué? Porque quizás suene ridículo o invasivo. Estoy aquí, ya no puedes asustarme más. Marcos respiró hondo. Noté algo en ti, un rasgo. No sé cómo describirlo. No es físico, o no solamente. Es como si tu energía no fuera como la del resto. Me quedé callado, porque esas mismas palabras, energía, rasgo, diferencia, eran exactamente las que yo no había querido usar por miedo a sonar como un loco. No lo tomes a mal, agregó rápido. No es negativo, todo lo contrario, me atrajo. Me pareció verte brillar, dije sin pensar, y al instante me arrepentí de cómo sonó. Pero él no se rió, solo me miró y dijo, yo vi lo mismo en ti. Silencio, pero no incómodo. Uno de esos silencios que parecen necesarios para que el cuerpo alcance al alma. Poco después, el camarero nos avisó que iban a cerrar. Salimos. La ciudad se había vaciado, como si solo quedáramos nosotros y unas pocas farolas. Caminamos lentamente. No dijimos nada más. Nos detuvimos en una esquina donde debíamos separarnos. Me di la vuelta para despedirme y él hizo lo mismo. Fue tan automático que parecía coreografiado. Gracias por no salir corriendo, le dije. Gracias por no pensar que estoy loco. Nos reímos, y sin pensarlo, lo abracé. No fue un abrazo largo, pero fue sincero. En su respiración sentí el mismo nudo que yo tenía. Cuando me separé, me atreví a decir, ¿esto nos pasó o lo soñé? Nos pasó, respondió. Y espero que no se quede solo en esta noche. Sacamos nuestros teléfonos y compartimos números. Me prometió escribirme. Le creí. Volví a casa caminando. No quería que terminara tan rápido. Y mientras el frío de la madrugada me cortaba las mejillas, repasaba cada instante. El cine, la mano, su voz. Pero más que nada, esa sensación extraña. Como si ambos ocultáramos algo. Como si esa noche, entre los dos,
se hubiera revelado una verdad que aún no sabíamos poner en palabras. Los días siguientes transcurrieron con una ansiedad que no sabía cómo clasificar. Revisaba el móvil con una frecuencia absurda, esperando algún mensaje de Marcos. No quería parecer desesperado, pero tampoco quería perder lo que había sentido esa noche. Al tercer día, él escribió. Corto, directo. ¿Te apetece vernos este viernes? Podemos repetir la tradición del cine. Respondí más rápido de lo que debería. No lo negaría. Lo esperaba. El viernes llegó, y aunque intenté mantener la calma, pasé toda la tarde repasando posibles conversaciones, posibles gestos, posibles finales. Nos encontramos fuera del mismo cine. Esta vez no hubo casualidades. Nos buscamos. Él sonrió al verme y me saludó con un gesto tímido, como si no supiera cuánto podía acercarse. Yo tomé la iniciativa y le toqué el brazo, breve pero claro. Compramos las entradas y nos sentamos juntos, como la vez anterior. Durante los avances, intercambiamos algunos comentarios, sin dejar de lado las miradas cómplices que parecían sobrar las palabras. Cuando la película empezó, algo cambió. No hubo roces accidentales. Esta vez, él tomó mi mano sin dudarlo. La sostuvo durante casi toda la función, con una firmeza que me transmitía confianza, y al mismo tiempo, una sensación que no sabía nombrar. Y sin embargo, mientras él apretaba suavemente mis dedos, empecé a notar algo que antes no estaba. Una especie de inquietud. No era desconfianza, ni miedo, pero sí una percepción más aguda, como si, al prestarle atención, descubriera pequeños gestos, detalles casi imperceptibles que me hacían preguntarme quién era realmente Marcos. Era su forma de observar. No me miraba, me estudiaba. A veces, cuando creía que yo no lo notaba, sus ojos se quedaban fijos en mi rostro por demasiado tiempo, como si tratara de memorizarme, o de entenderme. También estaba su silencio. Había algo calculado en la manera en que pausaba antes de responder, como si midiera el impacto de cada palabra. La película avanzaba y yo no podía concentrarme. Sentía su mano en la mía, pero mi mente ya estaba en otra parte. ¿Estaba yo proyectando inseguridades? ¿O había realmente algo que no encajaba? Cuando salimos, el aire fresco me alivió. Caminamos sin rumbo fijo, él aún con mi mano entrelazada. No dije nada al respecto. No quería arruinar el momento. ¿Te gustó la película?, preguntó. Asentí sin convicción. ¿Tú? No presté mucha atención, la verdad. Me reí, pero sonó forzado. Nos detuvimos frente a un pequeño parque. Había bancos vacíos. Nos sentamos. Él me soltó la mano, como si entendiera que necesitaba espacio. ¿Pasa algo?, preguntó, mirándome de lado. Tardé en responder. No lo sé, tal vez soy yo, pero siento que hay algo que no me estás contando. Marcos bajó la vista. No parecía sorprendido, más bien preparado. Hay cosas que no suelo contar al principio, dijo despacio. No porque quiera engañar, solo porque no todos están listos para entender. ¿Entender qué? ¿Quién soy? O mejor dicho, ¿cómo soy? Sus palabras me tensaron. ¿Hablas de tu pasado? No exactamente. Hablo de lo que notaste en el cine, aquello que no sabes describir. Sentí un nudo en la garganta. Había dado vueltas a ese pensamiento, creyendo que era una ilusión mía. ¿Y si no lo era? Hay algo diferente en mí, continuó. Algo que muchas veces no puedo ocultar, y por eso suelo evitar profundizar con la gente. Pero contigo fue diferente. Lo miré. No había temor en su voz, tampoco vergüenza, solo una certeza tranquila, como si llevara años conviviendo con esa verdad. No quiero hacerte daño, Raúl, ni confundirte, pero si seguimos viéndonos, tendrás que aceptar que hay aspectos de mí que no siguen las reglas normales. ¿Cómo cuáles? Se quedó callado. ¿Puedes confiar en mí?, le pregunté. Estoy intentando hacerlo, respondió. Por eso no te mentí. No te lo dije antes porque ni siquiera sé cómo explicarlo. Nos quedamos en silencio. Esta vez sí fue incómodo. Las palabras sobraban, pero también faltaban. ¿Quieres seguir viéndome?, me preguntó, casi en un susurro. No supe qué decir.
Una parte de mí gritaba que sí, que ese vínculo no era común, que el mundo no se detiene dos veces por la misma persona. Pero otra parte quería entender qué estaba pasando antes de saltar al vacío. Necesito tiempo, le dije al fin. Él asintió, no insistió. Se levantó despacio y me ofreció una sonrisa suave, sin reproches. Cuando estés listo, aquí estaré, dijo, y se marchó. Lo vi alejarse hasta que desapareció en la esquina. Sentí un vacío inmediato, pero también un alivio extraño, como si necesitara ese espacio para ordenar mi mente. Esa noche no dormí. Repetí cada palabra, cada gesto. Busqué en mi memoria eso que había visto en él, eso que no lograba nombrar. No era solo un rasgo, como él decía. Era otra cosa, algo que me inquietaba tanto como me atraía. Intenté seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Salía al trabajo, hacía mis rutinas, hablaba con amigos, pero todo me parecía desinflado, como si algo faltara en cada conversación. Como si hubiese dejado una parte de mí en aquel banco donde Marcos me dijo que no seguía las reglas normales. Pasaron 4 días sin mensajes. Yo tampoco escribí. Era un juego de resistencia, pero también de orgullo. Y debajo de todo eso había algo más crudo: miedo. Pero el silencio no me calmaba. Me hacía pensar más. Así que, una noche, decidí buscar. No por obsesión, me dije, sino por necesidad. Necesitaba entender qué había visto, qué sentí, si todo había sido real. Empecé con lo básico: su número, su perfil en redes. Poco. Marcos no era muy visible online. Apenas unas fotos antiguas, pocos seguidores, casi nada público. Pero en una de esas imágenes vi una pista. Una foto tomada frente a una librería con el nombre del local visible. Ubicada: Barrio Lavapiés. Al día siguiente, después del trabajo, tomé un desvío. Pasé por esa calle y ahí estaba la librería. Pequeña, con luz cálida y un cartel con eventos semanales. En uno de los carteles, su nombre aparecía: Marcos J. Charlas sobre identidades no convencionales. Era en 2 días. Volví a casa con el corazón acelerado. ¿Era eso lo que no podía contarme? ¿Tenía una identidad de género distinta? ¿Era trans, intersex, no binario? ¿Eso era lo que quería explicarme? No me importaba, si era eso, pero su silencio me descolocaba más que cualquier respuesta posible. No sabía si asistir a esa charla era pasarse un límite, pero ya estaba en marcha. No iba a frenarme ahora. Llegó el día, me senté en la última fila. La sala era pequeña, no más de 20 personas, y ahí entró él. Distinto, pero igual, más seguro. Con una carpeta bajo el brazo, saludó a los asistentes sin notar mi presencia. Cuando comenzó a hablar, mi percepción cambió. No era un activista, no era un orador profesional. Era alguien que llevaba tiempo lidiando con algo difícil de nombrar. Habló de cómo había crecido sin encajar, no por su orientación sexual, sino por sensaciones que no coincidían con las categorías tradicionales. Mencionó una palabra que no conocía: neurodivergencia emocional. Explicó que era algo más que una condición, más que una etiqueta clínica, una forma de experimentar vínculos que desafiaba lo normativo. Cuando conecto con alguien, dijo en voz pausada, lo siento todo con más intensidad. No puedo separar cuerpo de mente, ni emoción de gesto. Por eso a veces me cuesta comunicar lo que pasa dentro de mí. No porque lo oculte, sino porque simplemente no tengo las palabras. Sentí un golpe en el pecho. Estaba hablando de lo que vivimos en el cine, de lo que yo no pude explicar. Su rasgo no era algo visible, era una manera de sentir. Al terminar la charla, varias personas se acercaron a felicitarlo. Yo me quedé atrás. Dudé si acercarme, pero él me vio. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, no hubo sorpresa, solo una especie de calma. Se acercó. No pensé que vendrías, dijo, sin rencor. Tampoco lo tenía claro, pero necesitaba entender. Asintió. ¿Y ahora? Ahora entiendo mejor, pero tengo aún más preguntas. Él sonrió, no con burla, sino con ternura. No soy un misterio a resolver, Raúl. No intento resolverte. Solo no quiero sentir que estoy cayendo en algo que no comprendo. ¿Te dio miedo? Un poco, sí.
Lo entiendo. Me invitó a caminar. No había tensión entre nosotros. Era más bien una tregua, un acuerdo implícito de que esta historia aún no estaba terminada. Durante la caminata, hablamos con más sinceridad que nunca. Me explicó que desde pequeño notaba patrones, energías, que muchas veces predecía gestos o pensamientos ajenos antes de que ocurrieran. No como un don sobrenatural, sino como una sensibilidad ampliada. No soy especial, dijo. Solo aprendí a percibir más cosas de las que la gente suele notar. A veces eso es una bendición, otras, una carga. Yo escuchaba sin interrumpirlo, porque todo empezaba a encajar. Su forma de mirarme, su silencio medido, el modo en que sus gestos hablaban más que sus palabras. El problema, agregó, es que cuando siento algo, lo siento demasiado. No hay medias tintas para mí. Por eso te tomé la mano. No fue un impulso, fue necesidad. Paramos frente a una plaza vacía. No hacía frío, pero el aire era denso. Él me miró a los ojos. Si decides seguir viéndome, debes saber que no podré ser una historia ligera. No sé jugar a medias. Yo no sabía qué responderle, pero tampoco quería alejarme. Estoy aquí, dije al fin. ¿Estás seguro? Number. Pero quiero descubrirlo contigo. Se acercó. Esta vez no me tocó. No buscó mi mano. Solo me ofreció presencia. Y por primera vez entendí que había alguien dispuesto a estar, sin condiciones, sin explicaciones perfectas. Las semanas siguientes fueron extrañas. No porque todo saliera mal, sino porque empezó a salir bien. Y eso me asustaba. Marcos y yo nos vimos varias veces. Cafés, caminatas, tardes en su piso hablando hasta que caía la noche. No había etiquetas ni promesas, pero el vínculo crecía. En silencio, sin urgencia. Sin embargo, con cada paso que dábamos, algo dentro de mí se tensaba. Mi entorno no sabía nada, ni mis amigos, ni mi familia. A algunos les había contado que estaba conociendo a alguien, pero nunca di detalles. Y cuando intentaban saber más, desviaba la conversación. No por vergüenza, sino por miedo. ¿Cómo explicar a alguien que estás con una persona que no encaja en lo que esperan? ¿Cómo contar que sentiste una conexión brutal en un cine con alguien que después te habló de energías, percepciones y una manera no convencional de amar? Una tarde decidí invitar a Marcos a una reunión pequeña con mis amigos más cercanos. Nada formal. Solo una cena en casa de Alex, con Clara y Luis, gente que se supone que me quiere y me entiende. Marcos aceptó sin entusiasmo, pero sin quejas. Cuando llegamos, saludó con educación. Fue amable, tranquilo, incluso divertido cuando se soltó un poco. Pero yo lo notaba tenso. Y ellos también. No hubo comentarios directos, pero sí miradas. Preguntas envueltas en bromas. Clara preguntó 2 veces a qué se dedicaba, como si no entendiera la primera. Luis le soltó un «Tienes un aire raro, ¿te lo han dicho?», como si fuera un cumplido. Yo reía por compromiso, pero por dentro hervía. No dije nada en el momento, y Marcos tampoco, pero al salir en la puerta me miró con una mezcla de decepción y resignación. Sabía que esto iba a pasar, dijo sin rencor. No estuvo tan mal, intenté justificar. No me digas eso, Raúl. Sé leer el ambiente mejor que nadie. No respondí. Me sentí expuesto, débil, como si le hubiera fallado sin querer, o tal vez queriendo. Durante el camino a su casa no hablamos. Yo tenía la garganta cerrada, y él no forzaba nada. Al llegar, no me invitó a subir. Me miró desde la puerta. Necesito un poco de espacio, me dijo con suavidad. Asentí, sintiendo que algo se rompía. Los días siguientes fueron un bucle de culpa, confusión y rabia. Me enojaba con mis amigos, conmigo, con él, por ser diferente, por exigirme tanto, por hacerme cuestionar cada gesto. Hasta que Clara me escribió. No quiero meterme, pero ¿quién es ese tipo? Da mala espina. No parece muy estable. ¿Estás seguro de que sabes en qué te estás metiendo? La borré sin responder. Pero el daño ya estaba hecho, porque lo que ella decía no era nuevo, era lo que yo mismo me preguntaba en secreto. Esa noche, después de muchas vueltas, escribí a Marcos. Le pedí disculpas.
Le dije que no manejé bien la situación, que tal vez necesitaba más tiempo, pero no quería perder lo que teníamos. No respondió. 2 días después, fui a su piso. Llamé, esperé, nada. Estaba apagado. Volví a casa con un nudo en el estómago. Me senté en el sofá y me quedé mirando el móvil, esperando que vibrara. Y de pronto, lo hizo. Un mensaje. Solo uno. Te quiero, pero no puedo ser una prueba que necesitas superar. Si decides elegir esto, hazlo por ti, no por mí. Lloré. No mucho, no como en las películas. Lloré en seco, con la mandíbula tensa y la espalda encorvada, porque me di cuenta de que lo que estaba en juego no era solo una relación, era quien estaba dispuesto a ser yo. Y no estaba listo, no todavía.